Bueno, muy buenos días a todos, muchachos, compañeras y compañeros, bienvenidos. Vamos entonces a iniciar esta tercera sesión. Gracias por su asistencia. Eh, vamos a darle continuidad a los temas que dejamos en la última sesión. Y bueno, quería comentarles lo siguiente. Ustedes van a ver que el próximo mes, bueno, el próximo mes, ¿no? Este mes de mayo, ya estamos en el próximo mes. Van a ver que el área de recursos humanos nuevamente va a programar Power BI nivel uno, Power BI nivel 2 y Power BI nivel 3. Ustedes de pronto van a decir, bueno, pero eso ya lo vimos. Yo los invito a que nuevamente participen, porque aunque nuevamente me voy a devolver a un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel, digamos, más avanzadito, voy a tratar de tocar diferentes temas cada mes. Entonces, digamos que Power BI nivel 2 de mayo y Power BI nivel 2 de junio. Sí, vamos a tocar temas de un nivel intermedio, pero de pronto vamos a tocar temas diferentes para que así todos podamos aprender algo nuevo. Este tema es muy interesante, Power BI. De hecho, en estos días aprendí un temita nuevo, sencillo pero nuevo y muy útil que precisamente hoy les voy a compartir a ustedes, que es el tema de la jerarquización de los datos para poder hacer muchas gráficas en una sola, que ha resultado ser muy útil. Lo aprendí hace unos días y me gustó mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este día? En esta jornada vamos a ver básicamente cómo utilizar los filtros, cómo es la jerarquización de los filtros al interior del informe. Vamos a ver que existen filtros que son propios de una gráfica, vamos a ver que hay filtros que son propios de una página y hay filtros globales que ya afectan es por completo todo el informe. También vamos a cacharrear un poquito el tema de los selectores, que realmente es un tema más bien sencillo. Mm, Luego vamos a hablar del tema de cómo jerarquizar los contenidos para poder tener muchas gráficas en una sola. Y ahorita les voy a explicar qué es eso, tener muchas gráficas en una sola. Y luego vamos a construir un sencillo panel de informes a partir de otros informes que ya fueron creados. Y luego, si el tiempo nos da, vamos a ver cómo simular una navegación por botones, eh, que realmente es algo muy útil cuando uno tiene varios informes y de alguna u otra forma hay que concatenarlos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Recordemos que en la sesión número uno estuvimos hablando acerca de las generalidades de Power BI. La sesión número 2 que la tuvimos ya hace ya un par de semanitas, estuvimos analizando cómo construir un primer informe. Construimos un primer informe, hicimos un modelo relacional muy sencillo, con unas 3 o 4 tablas. Y recordemos, muchachos, que pues Power BI no es un tema que se aprenda en 3 horas, es un tema de cacharrearle, es un tema de cacharrearle. La verdad, yo no considero que lo dominen y que lo conozca a fondo. Realmente lo poco que sé es lo poco que les he compartido, pero hay gente que es muy dura en el tema y que ha subido unos videos muy fuertes a YouTube, fuertes en el sentido de que son muy prácticos, muy cortos. Entonces, si les quedó gustando el tema, créanme que información para estudio vamos a encontrar muchísima. Bueno, listo. Entonces, como siempre, vamos a comenzar a trabajar sobre un proyecto. Vamos a trabajar sobre un proyecto en blanco. Vamos a jalar un par de listas para comenzar a poner en práctica lo que vamos a ver hoy. Esas listas las tengo aquí localmente. Entonces vamos a jalar una tabla que se llama recursos humanos, que es básicamente con la que hemos venido trabajando, con la que trabajamos hace 8 días. Y recordemos que el objetivo de este primer ejercicio es ver cómo utilizar los filtros. Entonces acá voy a decirle a Power BI que vaya y me busque el informe. Acá me busco el informe y voy a decirle que me busque la tablita en específico. Entonces voy a trabajar, disculpenme, voy a cerrar acá. Bueno, pensé que tenía abierto el tema de las notificaciones. Voy a jalar, Y creo que pena, yo no veo pantalla. no les he compartido pantalla. Tienen toda la razón. Perdón, di por sentado que ya tenía pantalla. Sí, por favor, imagínense, iban a estar una hora a oscuras.
Por favor, confirme cuando ya estén viendo mi pantalla, por favor. Listo, ingeniero, ya sé la pantalla. Ok. Perfecto, bueno, yo espero que los demás ya lo estén viendo. Si alguno no lo está viendo, ya debe ser que hay un delay en el cargue, pero pues ya todos la deben estar viendo en este momento. Qué pena, menos mal Edwin me avisaste, yo di por sentado que ya estaban viendo mi pantalla. Bueno, lo que estoy haciendo acá es cargando una tabla que se llama TI Recursos Humanos, que nos sirve para lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a cerrar más o menos como a las 9:50, porque yo tengo una reunioncita a las 10 que me toca listar un par de cositas, entonces vamos a tratar de hacer esta sesión en 45 minuticos. Entonces, bien, acá ya estamos, acá le di editar, porque quiero solamente traer algunas listas en específico de esta tabla de recursos humanos. Ahí él ya la está cargando. Acá está abriendo la ventana para poder editar los queries, que es la que vamos a ver a continuación, que fue lo que vimos la última sesión. Ahí ya está cargando. A veces pues demora un poquito más que otros días. Bueno, ya me cargó. Entonces, bueno, esta tabla es muy útil para trabajar lo que vamos a hablar el día de hoy porque tiene una columna aquí donde está el nombre de las personas, su usuario, a qué grupo pertenecen, cuál es su proveedor. Bueno, algunas categorizaciones específicas se utilizan en compensar, como por ejemplo si es un nula, no es un nula, el perfil, si actualmente la persona está activa, su género, la fecha de ingreso, la fecha de retiro. Bien, entonces vamos a llevarnos la completica, tal cual. Solamente vamos a quitar unas columnitas en la parte final, que esas sí no las vamos a utilizar, entonces como para que no carguemos tanto el modelo. Qué pena con el ruido de fondo, pero hay como una construcción aquí al lado de mi casa y bueno, nada que hacer. Pues bueno, vamos a seleccionar estas listas con las que vamos a trabajar. Y ya habiendo hecho la depuración de las columnas con las que vamos a trabajar, entonces simplemente ya le doy acá cerrar y aplicar. Ahorita no vamos a trabajar sino con una tabla. La vez pasada trabajamos con cuatro porque nos interesaba conocer un poquito, una pequeña introducción, una pizca de introducción de cómo se construye en Power BI un modelo entidad-relación, pero pues ese no es el objetivo ahorita, entonces no vamos a complicar el tema. Entonces simplemente vamos a trabajar con esta para trabajar el tema de los filtros y la jerarquización de los datos en las gráficas. Entonces ya aquí estoy cerrando la ventana de query y ya ahorita ya me debe estar cargando la tabla. Bueno, es que ya ustedes confirmaron que ya lo están viendo correctamente. Bien, si quieren muchachos, mientras tanto, me pueden por favor ir enviando por el chat sus correos, por favor. Aprovechemos estos par de minuticos que nos va a demorar aquí mientras se carga la lista. Y si quieren, por favor, ahí en el chat, veo que estamos conectados 9 personitas, entonces por favor envíenme sus correos para poder reportar a Alejandra la asistencia. Muchas gracias de antemano. Mientras aquí ya está cargando la lista como tal.
Hoy está demorando un poquito más de lo previsto y aunque es una lista local, como ya les había dicho, es importante tener buena RAM. Yo siento que a veces las escasas 4 gigas de RAM que tengo en mi equipo a veces me ven colgaditas, pero pues también depende de la magnitud del proyecto. Acá ya está acabando de cargar, acá ya cargó. Ya esperemos que aparezca. Listo, ya cargó. Ya cargó, ya si nos fijamos aquí en la vista de datos, acá vemos que pues ya tenemos nuestra tablita denominada TI Recursos Humanos. Tenemos que acaban de cargar las 80 filas. Ahí está, muy bien. Listo, entonces el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a crear, ustedes saben que Power BI se puede trabajar por páginas, similar a cómo se trabaja por Excel, o si desean llamarlo pestañas, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a hacer una gráfica muy sencilla, solamente para términos, efectos ilustrativos. Vamos a hacer aquí un par de gráficas en esta primera página. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer no sé, vamos a hacer un diagrama de barras donde yo pueda ver, no sé, el nivel de inglés de las personas. Entonces, el eje X va a ser el nivel de inglés y el valor va a ser pues el número de personas que hacen parte del equipo. Entonces ahí me apareció la tablita, ahí me apareció la gráfica. Como siempre voy a colocarle un titulito, algo muy sencillo, no me quiero demorar mucho en esto. Esta la vamos a llamar nivel de inglés. Nivel de inglés. Y nuevamente qué pena si escuchan por ahí a mi vecina hablar duro. Acá la gente del campo es un poquito más escueta para hablar, qué pena. Bueno, y acá vamos a colocar las etiquetas. Y a mí me gusta así que no se vea el eje X. Listo. Entonces acá tenemos un diagrama de barras muy sencillito, en el cual tenemos el número de personas. De hecho, coloquémosle a la gráfica un nombre correcto. Esta gráfica debería llamarse eh, número de personas número de personas según su nivel de inglés. Bueno, listo. Entonces esta gráfica es muy diciente, es una gráfica muy bonita que nos dice, bueno, hay 38 personas que están en nivel intermedio, 29 que están en nivel básico y 30 que están en nivel avanzado. Listo. Entonces voy a hacer otra grafiquita al lado. Recuerden que todo esto es para entender cómo funciona el tema de los filtros. Esta grafiquita, bueno, aquí voy a hacer un copy and paste para ahorrar tiempo, pero esta grafiquita ya no va a ser con el nivel de inglés, sino vamos a hacerla con el nivel de estudios. Voy a quitar acá el nivel de inglés y esta va a ser nivel de estudio. Entonces ya aparece quiénes son profesionales, técnicos, tecnólogos, cuántos han hecho especializaciones, maestrías, doctorados. Y para que se vea un poquito diferente, pues hagámosla, digamos hagamos un diagrama de un pie. Acá le vamos a ajustar el título. Entonces acá ya no va a ser de acuerdo a su nivel de inglés, sino que va a ser de acuerdo al nivel de estudios.
Nivel de... Listo, y pongámosle simplemente aquí que las etiquetas me muestren todos los valores, me muestre tanto el número neto como el porcentaje como el valor respectivo. Listo. Entonces supongamos que esta primera página queremos enfocarla en gráficas que me muestren los niveles de estudio de las personas, tanto su nivel de inglés como su nivel de estudios. Y a continuación lo que voy a hacer es voy a duplicar esta primera página para ganar un poquito más de tiempo, no tener que graficar de cero. Voy a cambiarle el nombre. Entonces esta página llamémosla, por ejemplo, eh, organización. Organización. Y esta primera, que fue la original que creamos, llamémosla estudios. Estudios. Entonces, en esta organización, no sé, ya no pongamos obviamente temas ya de a qué grupo de niveles de estudio, sino por ejemplo a qué grupo pertenece. ¿A qué grupo pertenece? Entonces acá voy a cambiar esto acá. Que ya me parece que es el grupo al que pertenece la persona. Listo. Y el PI también lo voy a cambiar para que ya no sea el grupo al que pertenece, sino por ejemplo el proveedor. ¿Cuál es el proveedor al que pertenece? Recuerden que son gráficas muy sencillas, solamente es las vamos a utilizar para ejemplificar pues lo que vamos a analizar hoy. Aquí está el proveedor. Entonces le vamos a cambiar el nombre para que no se nos vaya a generar ninguna confusión. Esta la vamos a llamar número de personas según su grupo. Según su grupo. Y el paisito, la tortica, la vamos a llamar número de personas por proveedor. Por proveedor. Listo, perfecto. Entonces, tenemos dos páginas en nuestro informe. La primera página se llama Estudios y en esa página de estudios tenemos dos gráficas. Una que es el número de personas según su nivel de inglés y un pie que representa el número de personas según su nivel de estudios. Y en la segunda página que hemos denominado organización tenemos una gráfica denominada número de personas según su grupo y un pie denominado número de personas por proveedor. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de visualizaciones aparece algo que se llama filtros, que es lo que vamos a entender cómo utilizarlos. Bueno, obviamente el nombre filtro pues ya nos dice claramente qué es lo que hace. Un filtro pues obviamente se encarga de solamente mostrarme determinada información y ocultar otra. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace un filtro. Un filtro es como un coladorcito, como cuando uno está haciendo un juguito, entonces uno dice, oye, yo quiero solamente que me quede la pulpita, pero dejar las pepitas porque no quiero ver las pepas, ¿cierto? Entonces para eso yo utilizo un colador o como un filtro. Entonces, los filtros en Power BI podemos utilizarlos a tres niveles. A nivel de una gráfica en específico, podemos utilizarlos a nivel de una página o podemos utilizarlos a nivel de todo el informe. Entonces, hagamos un ejemplo. En esta gráfica que denominamos, en este diagrama de barras que denominamos número de personas según su nivel de inglés, supongamos que yo solamente quiero ver este dato para los hombres. Supongamos, para los hombres. Venga a ver si tenemos este campito aquí en la... Género, sí, tenemos aquí el género. O para las mujeres, mejor. Más bien quiere que ellas sean las protagonistas de esta sesión. A mí solamente me interesa ver el número de personas según su nivel de inglés, pero solo para las mujeres, no para los hombres. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago esto? Porque obviamente aquí me está mostrando un total, pero de todo el conjunto de personas. ¿Cómo le digo? Fíltreme esta gráfica
de tal forma que solamente me quede la data de las mujeres. Entonces, muy sencillo. Voy a abrir un poquito más esto. Ustedes se dan cuenta, en esta tabla con la que estamos trabajando, que se llama recursos humanos, vamos a mirarla acá, yo tengo un campito que se llama género, A ver qué se me hizo, campito llamado género. Título, proveedor, ULA, género. Aquí está. Donde efectivamente me dice si la persona es un hombre o una mujer. Entonces, obviamente yo tengo que tener ya un campo que me haga esa discriminación, porque de otra forma Power BI no va a saber si la persona es un hombre o una mujer. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo me voy a parar sobre la gráfica. Si ustedes se dan cuenta, ya con el solo hecho de haber construido la gráfica, ya aparecieron dos filtros per se que colocó Power BI. Power BI me está diciendo, mire, en este momento le están apareciendo todos los niveles de inglés y en este momento le están apareciendo todas las personas. ¿Usted quiere restringir eso? Yo le puedo decir, oiga, sí, resulta que yo no quiero que me aparezcan intermedio, básico y avanzado, sino yo solamente quiero que me aparezcan los básicos y los intermedios. Entonces yo simplemente despliego la lista, ya ahorita retomamos el ejemplo del género, y escojo básico e intermedio. Y ustedes se dan cuenta, en la gráfica solamente me están apareciendo las categorías de nivel de inglés, que son intermedio y básico. Pero yo las quiero todas, entonces voy a dejarlas todas marcaditas. Igual lo pude haber hecho con las personas. Ustedes se dan cuenta, él me está diciendo en el filtro a nivel visual de la gráfica, yo estoy cogiendo todas las personas. ¿Le quiere que quitemos alguna? Entonces, no sé, yo podría en este momento desplegar esto, ¿cierto? Y aplicar algo que vamos a ver, bueno, vamos a ver si lo alcanzamos ahorita. Si le decimos determinadas personas que cumplen ciertas características según algunas operaciones booleanas, que son las de IO, o quiero que aparezcan todas. Por ahora no lo vamos a complicar y vamos a decirle que aparezcan todas. Pero volvamos al ejemplo del género. Entonces yo le voy a decir a Power BI, mire, yo quiero que en esta gráfica solamente me aparezcan los datos, pero relacionados con mujeres. Entonces miren lo que voy a hacer. Filtros, en la sección de filtros siempre van a encontrar tres títulos: filtros a nivel de objeto visual, filtros a nivel de página y filtros a nivel de informe. Como este filtro solamente lo voy a aplicar a nivel de este objeto visual o para esta gráfica en específico, miren lo que voy a hacer. Voy a ir al campo que se llama género, acá está, voy a hacer clic y lo voy a arrastrar y lo voy a incluir como un nuevo filtro a nivel de objeto. Entonces él me dice, tenemos 48 hombres y 32 mujeres. Entonces yo le digo, mire, por favor solamente muéstreme los datos relacionados con las mujeres. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si percibieron el cambio, automáticamente me cambiaron los datos. Entonces ya me dice, es que solamente tenemos 15 personas a nivel intermedio, 12 a nivel básico y 5 avanzados. ¿Por qué? Porque tengo activado un filtro a nivel de gráfica en el cual le dije que solamente me trajera los datos del género mujer. ¿Bien? ¿Y por qué solamente lo está haciendo en esta gráfica? Porque acabo de aplicar un filtro de aplicación local en una gráfica específica. Si yo quiero quitar el filtro, oiga, no, resulta que ya no me interesa hombre y mujer, quiero que sean las dos, pues puedo hacer las dos cosas. Puedo abrir la pestaña y seleccionar también a los hombres. Entonces ya dense cuenta que los datos ya cambiaron, 38, 29, 13, o simplemente con esta X que está acá, borro el filtro. Entonces, esos filtros son muy útiles, porque en algunas oportunidades hay informes en los cuales me interesa conocer ciertas categorías por encima de ciertas otras, ¿verdad? Entonces, estos filtros les van a ser muy útiles cuando ustedes tengan que restringir el tema de la información. Lo mismo sucede con el PI. Acá tengo una gráfica que es el número de personas según su nivel de estudios. Pero supongamos que yo aquí solamente quiero que aparezcan las personas que están categorizadas como activos. Entonces arrastro el campo que se llama activo, que es un campo donde simplemente decimos si la persona es false, si no está activo, o true si está activo. Si yo selecciono true, pues obviamente él me vuelve a redibujar la gráfica, pero ya no me trae las 80 personas que estaban en la tabla,
sino me trae solamente las 50 personas que en el campo denominado, activo aparecían como true o como verdadero. Ahora, ¿qué pasa si el filtro que ustedes quieren utilizar no lo quieren hacer por gráfica, sino quieren que el filtro aplique a todas las gráficas de una página? Muy sencillo. Entonces, cuando yo me paro nuevamente en una gráfica, dense cuenta que hay un espacio que se denomina filtros a nivel de página. Entonces, voy a hacer el mismo filtro de que solamente me aparezcan los datos de las mujeres, pero como ya quiero que me aplique las dos gráficas que están en la misma página, miren lo que voy a hacer. Voy a coger el campo nuevamente género, lo voy a arrastrar, pero ojo, ya no lo voy a soltar donde dice filtros a nivel de objeto visual, porque solamente me lo aplicaría a la gráfica que tengo seleccionada, sino voy a bajar y le voy a decir, por favor aplíquemelo a nivel de página, y ahí lo voy a soltar. Como le dije que nivel de página, aquí voy a seleccionar mujer, dense cuenta que ambas gráficas cambiaron y en ambas gráficas se aplicó el filtro porque en ambas gráficas se aplicó el filtro porque las dos páginas tengo una tara con los términos. El filtro se aplicó en las dos gráficas. ¿Por qué? Porque las dos gráficas están en la misma página. Pero si yo me paso a la siguiente página, a la página de organización, si se dan cuenta, estas dos gráficas no se les ha aplicado ningún filtro. ¿Por qué? Porque el filtro que acabé de aplicar solamente tenía el alcance de página. Es decir, se va a aplicar a todas las gráficas que fueron construidas dentro de esta página. Entonces, por eso dense cuenta que tanto en la gráfica de nivel de inglés como en la de nivel de estudios, solamente me están apareciendo los datos relacionados a las mujeres. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que el filtro pues me aplicara a todas las gráficas, incluidas las que están en otras páginas? Sencillo. Ahí lo que hago es lo siguiente. Nuevamente me paro por defecto en cualquiera de las gráficas y miren lo sencillo que es. Miren lo sencillo que es. Acá ya borro este filtro a nivel de página y le digo, mire, este filtro del género, que solamente me aparezcan los datos, pero de las mujeres que hacen parte del equipo, por favor aplíquemelo a nivel de informe. Entonces cuando yo suelto acá el filtro y le digo, solamente muéstrame por favor la data que está relacionada con el género mujer, desde cuenta que obviamente me cambió las gráficas de esta página. Y si yo me paso a la gráfica de al ladito, a la página de al lado, él también me modificó los datos. Dense cuenta que ya aparecen mucho menos personas, porque solamente me está mostrando los datos que corresponden a mujeres. Entonces, acá nos acabamos de dar cuenta con un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, cómo yo puedo utilizar otros campos que hacen parte de mi modelo de datos para hacer filtros. Que esos filtros los puedo usar a nivel local, es decir, los puedo aplicar a una gráfica, los puedo aplicar a nivel de una página completa, o los puedo aplicar, a nivel de un informe completo. Bien, eso es por este ladito. Ahora, los filtros es un tema que yo los invito a que lo cacharreen porque los filtros tienen mucho detalle. Hay filtros básicos donde yo simplemente selecciono el elemento que quiero utilizar. Hay filtros que me permiten utilizar el lenguaje booleano, es decir, esos típicos ejercicios de lógica que hacemos en la universidad cuando decíamos si que cumple la condición A y la condición B, o la condición A o la condición B. Entonces es válido cuando una de las dos. Bueno, esa lógica la podemos aplicar acá en la construcción de filtros. Bien, ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante que realmente es muy básico y lo aprendí hace poquito, que es cómo utilizar la jerarquización de contenidos para poder ver muchas gráficas en un solo espacio. Entonces para eso vamos aquí a la pestaña de organización. La pestañita de organización, voy a borrar ya se desactivaron los filtros, voy a quitar este de personas,
Y voy a trabajar solamente con este diagrama de barras. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a ilustrar un poquito y qué pena voy a hacer un ejemplo muy burdo primero en Paint para enseñarles, para explicarles un poquito el concepto de qué es la jerarquización de los datos. Entonces, supongamos que yo tengo aquí una tabla. Nuevamente, discúlpenme lo burdo de la explicación, pero es como para ilustrarles un poquito a qué me refiero. Supongamos que yo tengo en una misma tabla varios datos de varias personas. Supongamos que aquí yo tengo, digamos que el nombre de la persona. Aquí tengo, digamos, el grupo. Aquí tengo el proveedor y aquí el género. Bien, esta es una típica tabla pues básica con datos de las que manejamos todo el tiempo. Entonces supongamos que la primera columna es el nombre de la persona. La segunda, supongamos que es el grupo al que pertenece. La tercera, el proveedor. Cuarto, mm, digamos si la persona, el género, para que sigamos jugando un poquito con este concepto. El género. Y el último, si está activo. Entonces, yo con esta tabla puedo hacer muchas cosas. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer, digamos, un diagrama de barras en el cual, digamos, grafique personas versus grupos, ¿cierto? Ahí puedo hacer esa grafiquita. También puedo hacer otra que se llame, por ejemplo, personas versus proveedor. Y también voy a hacer otra grafiquita que se llame, por ejemplo, uy, esta sí me quedó chuequísimo, pero bueno, ustedes me entienden. Una que se llame personas versus género. Yo podría decirle a Power BI que me construya estas tres gráficas. Mire, yo quiero que me relacione personas versus grupos, personas versus proveedores y personas versus género. Pero ustedes se dan cuenta, hay algo muy particular de estas gráficas y es que todas comparten el mismo eje X que es personas. Entonces uno se pone a pensar, oiga, debería haber alguna forma en la cual yo le diga a Power BI que en una misma gráfica me muestre tanto la relación con los grupos, como la relación con los proveedores, como la relación con los géneros, pero aprovechando de que el eje X no me está cambiando, que son las personas, pues sería ideal ver esas tres gráficas, digamos, en una sola. De alguna forma sería muy interesante, lo voy a colocar en rojito, lo voy a colocar aquí en rojito al lado, que Power BI me permitiera crear una grafiquita en la cual yo tengo en el eje X las personas y que en el eje Y yo pudiera escoger, sería muy interesante que yo pudiera escoger, oiga, quiero ver grupos, o quiero ver proveedores, o quiero ver géneros. Oiga, sería interesante porque entonces estaría haciendo en el espacio de una sola gráfica lo que usualmente me tomaría tres espacios porque requeriría hacerlo tres gráficas. Para eso se utiliza la jerarquización de la data, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer en Power BI? Voy a cerrar este dibujito en Paint. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si nos damos cuenta, esta grafiquita que estamos haciendo acá me muestra cuántas personas tengo, pero por cada grupo. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Voy a decirle a Power BI, voy a hacerlo
¿cómo sería esto a la antigua y cómo lo vamos a hacer con jerarquización de datos? Supongamos que a ustedes les piden, oye, necesitamos una gráfica que me muestre el número de personas por grupo, el número de personas por proveedor y el número de personas por género. Entonces lo vamos a hacer aquí a la izquierda, a la antigua, y luego lo vamos a hacer en una sola gráfica. Entonces, yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que hacer una gráfica para el grupo. Tendría que hacer otra gráfica. Aquí la voy a hacer de bajito. Voy a hacerla un poquito más chiquitica para que la podamos ver mejor. Entonces ya tendré que hacer otra, digamos, para el proveedor. Entonces ya aquí voy a cambiar el grupo y voy a colocar es el proveedor. Ahí está. Y esta le voy a cambiar el nombre rápidamente. No vamos a quedarnos en detalles de carpintería. Según su proveedor. Según su proveedor. Y vamos a hacer una tercera grafiquita aquí abajito, que sea el número de personas según su género. Entonces ya aquí obviamente voy a quitar del eje Y el proveedor. Ah, bueno, me aparecen solo mujeres. De pronto es porque... sí, porque tengo activo el filtro de mujeres. Voy a eliminar este filtro. Por eso solamente me aparecían mujeres. Ahora sí me aparecen hombres y mujeres. Y voy a cambiarle el título a esta gráfica. Voy a decirle número de personas según su género. Según su género. Listo. Acabo de construir tres gráficas con lo que me pidieron. Oye, el número de personas según su grupo, el número de personas según su proveedor y el número de personas según su género. Lo acabo de hacer, mejor dicho, a la antigua. Así como lo vimos en nuestro diseñito en Paint. Lo que acabo de hacer es esto. Lo que está aquí a la izquierda. Pero ¿cómo hago para poder hacer todo eso en una sola gráfica? Muy sencillo. Entonces miren cómo haríamos esto en una sola gráfica, lo cual es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando con informes en los cuales tenemos limitante de espacio. Entonces con una sola voy a mostrar todos estos datos que estaba mostrando aquí al ladito. Entonces primero le voy a cambiar el nombre, porque ya esta gráfica no es número de personas por grupo, sino que ya va a ser número de personas por lo que yo quiera, por grupo, por proveedor, por género. Entonces acá tengo el número de personas. Y miren lo que voy a hacer. Donde dice en el eje, voy a arrastrar no solamente el grupo, sino que voy a arrastrar, pero sin reemplazar, también voy a arrastrar el perfil. Y debajito voy a arrastrar el género. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, si somos un poquito detallistas, nos vamos a dar cuenta que automáticamente aparecieron en esta gráfica unas flechitas que me dicen, oiga, ¿quiere bajar o subir el nivel de jerarquía? ¿Por qué? Porque resulta que ya en esta sola gráfica, lo primero que estoy viendo es lo primero que coloqué en el eje X, que son grupos. Pero si yo bajo un nivel, dense cuenta que él ya me está mostrando el tema. Perdón, no era perfiles, sino proveedores. Qué pena, venga, hago este cambiecito para que no nos vaya a generar confusión. Ahora sí, ya. Entonces, si yo bajo un nivel, el nivel de jerarquía de la gráfica, voy a encontrar la gráfica de proveedor, mírenla. Y si bajo un nivel más, voy a encontrar el número de personas por género.
Con la flechita de aquí al ladito, puedo nuevamente volver a subir y decirle nuevamente quiero ver la gráfica por proveedor, quiero ver la gráfica por grupo. Entonces, si se dan cuenta, hicimos algo muy interesante, muy básico y que puede ser muy útil, es que en una sola gráfica, utilizando una estructura jerárquica, aprovechando que todos los datos compartían el mismo eje X, pues le coloqué diferentes ejes Y simplemente me muevo del uno al otro utilizando esas flechitas. Entonces, en el espacio que antes, que yo solamente necesito para una gráfica, coloqué lo que antes necesitaba en tres espacios. Esto realmente es muy, pero muy útil, muy, pero muy útil. ¿Para qué sirven estas flechitas? Esta primera flechita que está dirigiendo hacia arriba, pues obviamente lo que hace es subirme el nivel. En este momento no aparece marcada porque estoy en el primer nivel, que es grupos. Esta que tiene dos flechitas hacia abajo, lo que hace es bajar el nivel de jerarquía. Y lo que hace esta gráfica, y lo que hace esta otra, que es como una bifurcación, lo que hace es expandirme todo en un mismo nivel de jerarquía. Entonces miren lo que pasa si yo selecciono esa gráfica. Dense cuenta que él me hace una concatenación, voy a ampliarla un poquito para que la vean un poquito mejor. Lo que hace es aplicarme una concatenación de los datos para ver, por decirlo así, como una combinación de esos segmentadores que yo apliqué. Útil, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer o de pronto no lo necesiten y simplemente necesiten moverse a nivel de jerarquías. Y esta flechita que va para abajo es, a mi juicio, la más interesante y si ustedes pasan el mouse, ahí ven que aparece un mensaje que dice haga clic para activar explorar en profundidad. Entonces, cuando ustedes activan esta flechita, aparentemente no pasó nada. Pero ¿qué es lo que hace esta flechita? Que si yo me paro en una barra en específico, por ejemplo en administración de bases de datos, él me hace un filtro completo de todas las demás gráficas que hacían parte de mi informe y solamente me muestra los datos relacionados con el selector específico que escogí. Ahora, ustedes dirán, no, pero eso ya lo hacía la gráfica anteriormente sin necesidad yo de tener esta jerarquización de los datos. Sí, pero es que hay dos tipos de filtros interactivos en Power BI. Uno es este, miren, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a pararme, no sé, acá en la barra de ingeniería. Y miren lo que hace este filtro. Este filtro lo que hace es colocarme de forma traslúcida los datos que no se afectaron con mi selección. Dense cuenta que yo sigo viendo las barras, obviamente las puso en ceros, pero ya aparecen como medio transparentes, ¿cierto? Lo cual puede ser muy útil dependiendo de cuál sea el objetivo para el informe que ustedes lo van a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia en yo hacer un selector único? Miren cómo cambia el filtro. Si yo vuelvo y selecciono acá la exploración en profundidad y vuelvo a hacer clic sobre la barra de ingeniería, miren lo que va a pasar. ¿Sí vieron? Se, Power BI me quitó de la vista todas aquellas barras o datos que no hacían parte de mi selección. Ni siquiera me los dejó ver en forma translúcida. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Utilizar en la que me dejan ceros pero me lo deja translúcido? ¿O en la que me lo elimina por completo? Hombre, eso depende del objetivo de su informe. Habrá informes en los cuales el cliente quiera que cuando él haga clic desaparezca todo lo demás y simplemente permanezcan los datos que le interesan. O el cliente de pronto dice, no, me encanta el tema de la translucidez porque no pierdo de vista, digamos, la universalidad de los datos y solamente me quedo viendo pues, los datos que me interesan. Entonces ahí vemos una clara diferenciación en dos formas de filtrar de forma interactiva las gráficas en Power BI y acabamos de aprender cómo utilizar la jerarquización de los datos en el eje Y para poder hacer varias gráficas en una. Un detalle que les quiero explicar también. En este caso fue muy fácil hacer el tema de la jerarquización porque pues tenemos los grupos, los proveedores y los genes los teníamos en una tabla muy sencilla. Pero si ustedes quieren, ustedes también pueden crear jerarquías específicas aquí mismo sobre la tabla de Power BI y cómo se hace. Se hace muy sencillo. Si yo, por ejemplo, cojo el campo grupo y lo arrastro
y lo coloco encima del género, miren lo que va a pasar. Ahí está demorando un poquito. A ver, ¿será que le metí mal No sé, ahí está pensando. Bien, si se dan cuenta, ¿qué pasó? Él me creó algo que se llama una jerarquía de datos. Entonces, dentro de esta jerarquía, que él la llamó género, lo hizo dos veces porque voy a borrar una para que no nos vayamos a confundir. Voy a borrar esta. Pero si nos damos cuenta, ¿qué pasó allí? Ya. Él me creó como una jerarquización, dense cuenta que aparece, la jerarquía tiene como un iconito específico, me creó una jerarquía debajo de la cual tengo género y tengo grupo. Si yo, por ejemplo, quisiera colocar el campo activo y meterlo dentro de esa jerarquía, pues también simplemente lo arrastro y él me va a incluir esa jerarquía, ese nuevo segmentador dentro de esa misma jerarquía. Entonces ahí ya lo que hago es cuando vaya a hacer la gráfica, no la voy a cruzar sobre segmentos específicos, sino que la voy a cruzar con respecto a toda la jerarquización que hice a nivel general. Yo creo que de pronto en la sesioncita de finales de mayo podemos ver esto un poquito más en profundidad. Es decir, ¿a qué voy con esto último para no confundirlos mucho? Cuando la data está muy expedita, como fue el caso de la tabla con la que trabajamos, para poder trabajar la jerarquización de la información, es muy sencillo porque simplemente colocas en el eje Y una debajo de la otra y simplemente ya con las flechas te mueves entre la una y la otra y vas a ahorrar espacio. Pero no siempre van a encontrar que eso está en evidente, ya sea que porque una tabla, no sé, de pronto un dato está en una tabla, un dato está en la otra. Para eso, a veces es necesario crear, digamos, hacer un paso previo, que es crear estas jerarquías dentro de un campo específico para así poder utilizar esta funcionalidad de moverme entre diferentes elementos del eje Y. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Hoy básicamente aprendimos dos cositas muy puntuales. Aprendimos cómo utilizar filtros. Recordemos que esos filtros los puedo utilizar a nivel de la gráfica, a nivel de la página y a nivel de todo el informe. Esos filtros siempre deben estar hechos con respecto a otro campo, porque pues de otra forma el Power BI no tiene forma de entender qué es lo que le estoy diciendo que haga. Y también aprendimos cómo ahorrar espacio, ahorrar recursos, utilizando jerarquización al momento de hacer las gráficas. Para utilizar la jerarquización de gráficas solamente se requiere una condición y es que todas las gráficas compartan una misma dimensión de la data. En nuestro caso en particular, las tres gráficas compartieron una misma dimensión que es número de personas. Entonces, cuando las mismas gráficas comparten la misma dimensión, que generalmente es el eje horizontal, es decir, el eje X, pues yo ya puedo colocar diferentes datos en el eje Y y simplemente me muevo a través de las flechitas para bajar o subir el nivel de categoría y así en el espacio, en un solo espacio, puedo colocar las gráficas que yo quiera y eso me permite optimizar mucho más la utilización pues, del espacio cuando estoy generando informes. Muchachos, recuerden lo que les digo. Bienvenidos a la capacitación que vamos a hacer en mayo. Aunque nuevamente las citaciones va a llegar como nivel 1, nivel 2, nivel 3, voy a procurar tocar temas diferentes o por lo menos meterle cositas nuevas para que así la citación tenga el mismo nombre de algo que ustedes ya vieron, asegurarme de que aprendan cosas nuevas. Bien, eso era. ¿Algún comentario, algún tema que quieran comentar antes de que cerremos? Ok, bueno, listo, muchachos. Recuerden que los videos ya están quedando en un repositorio. Yo por ahí no recuerdo si envié un correo, si no yo lo envío donde están quedando los videos de la capacitación. Y bueno, les agradezco mucho por su participación. Recuerden que todo esto es de cacharreo, de hacer pruebas, de meter, hacer, probar.
Y bueno, eso es lo que queríamos analizar en este. Si alguno quiere hacer un comentario final, tenemos un par de minuticos. Ingeniero, muchísimas gracias por la explicación de mi parte, muy amable. Ok. No, ustedes muchachos, muchísimas gracias. Los dejo entonces y les deseo un muy feliz día. ¿Listo? Un gran abrazo. Gracias, ingeniero. Bueno, que estén muy bien. Chao pues.